No sé. Aquí no hay nadie, tío. Buenos días, vamos a dar un par de minutos de cortesía y empezamos. Bueno, ya hemos dejado un par de minutos de cortesía y vamos a empezar ya por deferencia a las personas que sí han llegado puntualmente. Pues buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, con el que pretendemos dar respuesta a las crecientes dudas que las cooperativas nos estáis trasladando sobre este tema. Como sabéis, España actualizó en 2022 la normativa en materia de envases y sus residuos, alineado con directrices de la Comisión Europea, pero sin tener todavía publicado ningún reglamento, que de hecho aún no lo está. Pero bueno, en esa voluntad de ser los primeros pioneros en este tema, pues se publicaron tanto la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular en abril, como a final de año, en diciembre, se publicó el Real Decreto 1055 de envase y residuos de envase. La verdad es que han supuesto un punto de inflexión en la gestión de los envases y en su circularidad, estableciendo nuevas obligaciones y requisitos y además medidas de cumplimiento. Y bueno, pues como decía, también se va a ver actualizada esta normativa. Entiendo que no se va a intensificar porque nosotros nos hemos adelantado, como decía antes, se va a publicar un reglamento europeo. Ahora nos contará nuestra ponente sobre ese asunto, un reglamento europeo sobre envases y residuos de envase. El Real Decreto, bueno, pues establece requisitos y objetivos en varias líneas, tanto en prevención como en reutilización, en el etiquetado, que también hablaremos hoy, en el ecodiseño y en la inclusión de cada vez mayor porcentaje de material reciclado. Bueno, pues para ayudarnos a comprender el alcance y los requisitos tanto de la normativa española como de esta propuesta que existe a nivel europeo en materia de gestión de envases y etiquetado, tenemos la suerte de contar con Susana Rivera Pantoja, que es experta en esta materia, es nuestra interlocutora en Ministerio de Transición Ecológica y es compañera de Cooperativas Agroalimentarias de España. Así que sin más os dejo con ella que nos ilustre sobre esta cuestión. Las preguntas, como he puesto antes en el chat,
por favor, esperad al final y os la responderemos. Si son muchas y se cede el tiempo, pues las guardaremos y las contestaremos más adelante. Pero a priori, Susana, nos aprovecharemos de ella y la tendremos aquí hasta que resolvamos la duda, ¿vale? Muchas gracias, Susana, cuando quieras. Vale, muy bien. Buenos días. Gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros, compartir inquietudes y dudas sobre esta normativa, como ha dicho Antonio, bastante extensa. Os tengo que decir que la presentación es muy densa en cuanto a letra, porque he querido de todos modos que quede por escrito un poco el seguimiento de cada uno de los requisitos para que tengáis la referencia ahí y podéis acudir luego al Real Decreto a leerlo con más concreción, pero sí que he hecho referencia a los artículos a los que se refiere y demás, y por eso es tan densa. Pero bueno, en cualquier caso, pues yo lo que quiero es que sea esto dialogante, que yo os cuente y luego me preguntéis dudas y podamos compartir un poco aquellos aspectos que os resulten más farragosos. Así que sin más voy a empezar a compartir la presentación. Creo que la veis ya, ¿no? Sí, se ve. En pantalla completa, entiendo, ¿no? Sí, sí, se ve en pantalla completa. Vale. Bueno, pues como ya anunciaba Antonio, si soy capaz de pasarlo, ¿me deja pasarlo? Aquí no se ve pasarlo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya ha pasado, ¿no? Ujú, ahora sí. Ahora sí. Bueno, como ya os anunciaba Antonio, pues este marco normativo nacional que tenemos en este momento en vigor resulta de una transposición de directivas que fueron publicadas a lo largo de los años. La primera ya fue en el 94 con la Directiva de Envases y Residuos de Envases, que fue actualizada posteriormente en el año 2018. Y luego también otras directivas que han sido de referencia de aplicación, como es la Directiva de Plásticos de un solo uso, que os sonará mucho porque fruto de esta resultó el impuesto al plástico que se puso a través de la Ley de Residuos de Envases y de Envases y Residuos de Envases, perdón, la Ley de Residuos Suelos Contaminados, perdón. Y además tuvimos también una directiva de residuos en 2018 que fue modificada, o sea, en 2008 fue modificada en 2018 y todo esto tuvo que ser volcado, como digo, al marco normativo nacional. Esto fue volcado tanto en el Real Decreto 1055 de 2022 de envases y residuos de envases como en la Ley 722 de residuos sólidos contaminados, que son normativas bastante concatenadas y bastante dependientes y que tenemos que tener en cuenta esa vinculación que tienen para cumplimiento de requisitos, porque en ocasiones habrá, como veréis luego, habrá aspectos de definiciones que estarán en la ley y otras están en el Real Decreto y requisitos igualmente, y de alguna manera pues hay que tener un poco presente este vínculo. Y como bien decía también Antonio, tenemos ahora mismo sobre la mesa una propuesta de reglamento europeo. Lo que se ha querido es, como veis, antes el marco normativo estaba basado en directivas que tienen que ser transpuestas, pero se quiso que de alguna manera se armonizase todo este repertorio regulatorio en un reglamento para que de alguna manera pues, todos los países actuasen de la misma forma. Así, pues se optó, en vez de directiva, optar por reglamento y está en proceso de negociación, está muy avanzado. Ha sido 2 años largos y tediosos para un poco, pues, establecer qué requisitos se querían marcar a nivel europeo y, como os digo, creo que fue hace una semana o dos el Parlamento ya ratificó el texto y dijo que bueno, que estaba de acuerdo por silencio administrativo, puesto que ya había pasado un proceso muy largo y ahora falta que el Consejo lo ratifique y que próximamente, seguramente antes de final de año, se publique el texto oficial. Que el texto oficial pues se irá aplicando progresivamente. Creo que tiene como 20 reglamentos delegados que tienen que desarrollarse, o sea que esto va a ser también muy tedioso, no solamente la publicación, sino el desarrollo posterior de todos esos requisitos. Hoy no vamos a verlo porque con el Real Decreto tenemos de sobra en cuanto a requisitos a referir y a tratar, pero bueno, luego ya posteriormente en otras ocasiones podremos ver lo que tiene el reglamento y como base de aplicación a lo largo de los años. Y sin más, pasamos a explicar qué nos ha pedido, qué nos pide este Real Decreto, que fue publicado en diciembre de 2022, con un objetivo claro, que era pues pasar un poco de pensar un poco solo el reciclado y en la recogida separada, a pensar en prevenir, reducir el impacto en el medio ambiente y que fuese siempre a lo largo de toda la vida útil de los envases para conseguir, sobre todo, pues el menor impacto medioambiental de los mismos.
va, como os digo, enfocado desde el momento de la prevención, pero cuando no es posible la prevención, pues iremos a la reducción, al reciclado, valorización y, por supuesto, reutilización de los envases. ¿A quién aplica este ámbito normativo que se desarrolló en 2022? Pues aplica a todos los envases puestos en el mercado y sus residuos. Cuando hablamos de todos los envases hablamos, independientemente del uso que se le den, si son envases, cualquier uso va a estar contemplado en este Real Decreto, en esta aplicación, y en cualquier momento en el que se produzcan y lugar, ya sea dentro de una industria, dentro de un comercio, dentro de hostelería, etcétera. Y además, independientemente de los materiales de los que se produzcan esos envases, de los que estén fabricados, ya sea plástico, cartón, PET, ya sea lo que sea, aluminio, lo que sea. O sea, cualquier material, cualquier uso y en cualquier lugar estará contemplado en la definición del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Y en cuanto a definiciones que tenemos que tener en cuenta y sobre la mesa para pensar si nos aplica o no, es decir, a ver, tengo que decir que tengo que pensar en qué es un envase. ¿Qué es un envase? Pues será cualquier producto que utilice para este fin, fabricado con material de cualquier naturaleza, que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas que utilicen mi proceso hasta artículos terminados, y en cualquier fase de la cadena, ya sea que se me produzca en el campo, que se me produzca en mi fase posterior de la central, por ejemplo, o en fase de fabricación, que se me produzca en mis transacciones comerciales o industriales a lo largo de mi negocio, o que se me produzca en la llegada al consumidor. Y también, además de esto, no solo estos envases son considerados como tal, sino también cualquier artículo auxiliar o elemento auxiliar, sea etiquetas, sea bridas, sea para elementos para atar un manojo de espárrago, por ejemplo, van a ser considerados envases. O sea que dentro de todo esto van a tener también la consideración de envase, ¿vale? Luego, cuando pensemos en envases, tenemos que pensar en diferentes tipos y así lo define este Real Decreto. Por una parte, define los envases según el destino que tengan, que pueden ser doméstico, comercial o industrial, que ahora veremos en la siguiente transparencia qué es cada cosa, por contacto, si es primario, secundario o terciario, y luego define otros envases para que también los conozcamos, que es el envase compuesto, el reutilizable y el superfluo. Según el destino, como os digo, es que esto no pasa. Ahora, según el destino, puede ser doméstico, comercial o industrial, como os digo. Doméstico va a ser siempre el que esté destinado al uso o consumo por particulares, por el consumidor. Lo que le llega al consumidor es el envase doméstico, lo que va a encontrar en la tienda, lo que va a encontrar cuando yo le vendo un producto directamente a él, va a ser envase doméstico. Y independientemente del lugar de venta o consumo, como os digo, ya puede ser que yo le venda en mi tienda de la cooperativa o puede ser que yo le venda, que el consumidor adquiera mi envase en un centro comercial porque yo le vendo, por ejemplo, aceite a Carrefour, por decir de alguna forma un ejemplo ilustrativo. Dentro de los domésticos pueden ser también de servicio, que son aquellos que se rellenan en el punto de venta, pues yo que sé, las botellas de zumo, algunos envases tipo tupper para llevarla, comprar frutos secos, etcétera. Y luego envases comerciales e industriales. ¿Los comerciales cuáles son? Los comerciales son aquellos que voy a utilizar cuando yo vendo mi producto, en cualquier fase de la venta, pero cuando le vendo a un siguiente eslabón mi producto, ¿vale? Industrial es aquel que utilizo en mi actividad. Si yo, por ejemplo, utilizo un palé para mover garrafas de aceite entre cooperativas de primer grado y segundo grado, por ejemplo, eso va a ser un envase industrial, porque es dentro de mi actividad. Si yo utilizo cajones en el campo, son envases industriales, porque son dentro de mi actividad. Y aquí lo dice: ejercicio de actividad económica de industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas, con exclusión de los que sean comerciales y domésticos. ¿Por qué dice esto? Porque, como os he puesto en las fotografías, os he puesto en el margen derecho, podrá haber ocasiones en las que un mismo envase pueda ser comercial o pueda ser industrial. Aquí tenemos dos ejemplos. Si, por ejemplo, tengo una caja de fruta que utilizo para mover mi fruta entre el campo y la central, va a ser industrial. Pero esa misma caja la utilizo para vender mi fruta a un distribuidor, va a ser comercial. O sea que pues, varios envases pueden ser de diferentes tipos, depende del uso que se le dé, ¿vale?
En cuanto al contacto, pues el contacto se define como primario, secundario, terciario. El primario es el envase de venta que le llega al consumidor, es la botella, la garrafa de aceite que le llega al consumidor, por ejemplo. Secundario será la agrupación de esas garrafas y las meto en una caja. Como veis ahí, puede ser el envase secundario. Y si además tengo un envase de transporte que es un palé, será envase terciario, ¿vale? O sea que depende un poco del uso que tenga el envase, será de un tipo o de otro. Y luego también nos define este Real Decreto otros envases para que entendamos a qué se están refiriendo cuando hablan de envase compuesto. Hablan de envase compuesto cuando está formado por diferentes materiales. Llámese un tetrabric, como veis ahí, que está formado por aluminio, plástico y demás, diferentes capas, va a ser un envase compuesto y se tratará como tal para diferentes requisitos de este Real Decreto. Reutilizable, pues de sobra hay que decir que los reutilizables son aquellos que están sometidos a varios ciclos de vida, o sea, van rotando a lo largo de sus ciclos de vida y por eso son reutilizables. Y superfluo, pues como la palabra propiamente lo indica, que se refiere a cuando es una proporción excesiva del envasado, se sobreenvasa un producto, ese es envase superfluo, ¿vale? Definición clave también en este Real Decreto, puesta en el mercado, porque dice que habla de los envases que se ponen en el mercado. Puesta en el mercado se refiere a la primera comercialización que yo hago de mis productos de manera profesional en el territorio español. Siempre hablamos de España porque es un Real Decreto español. No hablamos de los envases que salen fuera. Cuando salen fuera tienen que estar sometidos a aquellos requisitos que nos marque el país de destino, como sabéis. Y otra definición clave, que como os decía, como están muy concatenadas y vinculados tanto a la Ley 722 como al Real Decreto 1055, la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases, tenemos que tener en cuenta que hay una definición clave que ha cambiado este panorama, como decía Antonio, tanto en la aplicación como en las exigencias que tiene el productor del producto, que ahora veremos qué es. Tenemos que se ha redefinido la responsabilidad ampliada del productor y lo que antes era responsabilidad del usuario final de ese envase al que le llegaba, ahora es responsabilidad del productor de producto. O sea que ese es el que tiene que tener regulada la responsabilidad y bajo su tutela los envases y residuos de envases y todo aquello que se refiere a estos, ¿vale? O sea que esta definición va a ser clave a partir de este momento. Y me pregunto o sea, ¿cómo estoy yo afectada por esta normativa? Para eso tengo que decir, ¿soy productor de producto? ¿Me aplica esta normativa? Pues si yo envaso productos y los pongo en el mercado, soy productor de producto. Si además soy un agente económico que importa productos y los pone en el mercado español y el envasador de esos productos no ha nombrado representante autorizado en España, soy también el responsable de esos envases y sus residuos. O si, por ejemplo, vendo mi producto a distancia a través de una plataforma online y soy el titular y responsable de esa venta, como muchas cooperativas que tienen una plataforma de venta online, también soy el responsable de envases y residuos de envases. Si envaso por encargo de un tercero y lo pongo en el mercado con mi nombre, soy el responsable. Este es el caso de, por ejemplo, que se da en muchas cooperativas y que ha surgido en muchas ocasiones como duda, que dice que hay cooperativas que dicen yo soy una cooperativa de primer grado, perdón, envaso para la de segundo, porque es la que me trae el producto a lo mejor y me trae los envases, pero sale el producto con mi nombre. Soy el productor de productos. Si, por el contrario, soy cooperativa de primer grado, envaso por encargo de la de segundo grado con su marca, la responsable va a ser ella de los envases que entren en ese circuito, ¿vale? O sea que eso es una duda recurrente que nos surge habitualmente. O sea que siempre, si envaso por encargo de un tercero y pongo mi nombre, soy el responsable. Si no le pongo, será el que es el responsable, ¿vale? Y pasa en el mismo caso que si envaso para una marca de distribución y no se me identifica en el envase, el responsable va a ser él de todo el cumplimiento, pero si se me identifica como productor de ese producto en el envase de la marca de distribución, voy a ser yo el responsable, ¿vale? O sea que son casos diferentes que pasan desde el que envasa, que es el caso más normal, hasta que el envasado está delegado, como hemos dicho aquí, que tendremos ocasión de ser productor de producto o no productor de producto, depende un poco de si nos pone nuestro nombre o no. Y bueno, dentro de todo esto, para conseguir esa prevención y esa reducción del impacto en el medio ambiente, como bien también ha dicho Antonio,
se han establecido objetivos y medidas, ¿vale? Aquí simplemente os lo pongo para que los conozcáis, puesto que estos objetivos y estas medidas van a ir siendo aplicadas de manera progresiva a lo largo de los años, según marca este Real Decreto, y algunos aplicarán, otros no se aplicarán, pero bueno, sí que he querido que estén aquí delante y que los podáis tener aquí escritos. En materia de prevención, se han fijado unos objetivos aspiracionales, que es la reducción del peso de los envases, que tenemos que tener en cuenta que progresivamente debemos ir reduciendo el peso de nuestros envases. Se ha establecido un marco de un 13% para 2025 y un 15% para 2030. Y también se ha establecido un objetivo aspiracional para las botellas de plástico de un solo uso para bebidas de un 20% para 2023. Y sobre todo, el objetivo que siempre ha marcado el anuncio de este Real Decreto es que lo que quiere realmente es que de alguna manera se tienda a que todos los envases sean reciclables para 2030 y posiblemente reutilizables. Es el marco más repetido de este Real Decreto. En cuanto a medidas para cumplir estos objetivos, se han establecido una serie de ellas que os pongo aquí, pero que tampoco tenéis por qué leer con más atención, pero sí que tener en cuenta que tenéis que evitar envases superfluos sobre todo, pero está clarísimo que cuanto menos envasado, menos impacto tendremos en el medio ambiente. Y luego también algunas que de alguna manera en algún momento nos van a afectar, aunque sean para el comercio minorista, pero como es nuestro cliente, pues sabéis que se está tendiendo a que se fomente siempre el consumo y la venta a granel de los productos. Y al hilo de todo esto, os recuerdo que se estableció una medida para que los lotes de menos de 1,5 kilos de frutas y hortalizas frescas se vendiesen a granel obligatoriamente, con una serie de excepciones que tenéis aquí delante, e incluso se puso un plazo muy ajustado desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023 que se iba a aplicar este requisito en función de una lista de excepciones que iba a ser determinada por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Medio Ambiente y por la Agencia de Seguridad Alimentaria. A día de hoy no se ha establecido esta lista, puesto que es un requisito muy controvertido. Este requisito en el reglamento que tenemos a punto de ser publicado no se refiere o sea, no prohíbe todos los materiales para estas frutas, sino que prohíbe los envases de plástico únicamente. Por otra parte, Francia había regulado este mismo requisito con esta obligatoriedad y recientemente lo ha retirado, o sea que estamos en un momento controvertido para este requisito, por lo que está parada un poco su aplicación y no sabemos cómo va a ser finalmente definido a nivel de España. No sabemos si cuando se publique el reglamento el Ministerio de Medio Ambiente va a tomar otra postura o va a seguir adelante con esta lista. Lo que sí es cierto es que este plazo, por eso pongo ahí por definir, no se cumplió según lo que inicialmente se había establecido. Esperaremos, por tanto, así a que si se decide seguir adelante se publique una orden ministerial del Ministerio de Agricultura y en caso de que se paralice, pues ya nos informarán de cómo se va a proceder. ¿Vale? Y perdón. En el caso de la reutilización, pues también se han definido una serie de objetivos aspiracionales que os pongo aquí delante, que no vamos a leer todo, pero bueno, sí que sobre todo eso es para las bebidas y unas medidas de fomento para que estos objetivos se cumplan de alguna forma, como que se fomente las compras públicas que cumplan estos objetivos o que, sobre todo, pues igual, nuevamente aparece la venta a granel como uno de los puntos críticos para cumplir objetivos de reutilización y demás. Y además se han definido objetivos de reciclado y valorización, por una parte objetivos a nivel estatal que habrá que cumplir en el conjunto de los sectores, en el conjunto del Estado, que son los que tenéis aquí delante, y una serie de medidas voluntarias para la consecución de objetivos de reciclado y valorización que son referidos a los envases de plástico no compostable puestos en el mercado, a la media de estos envases que se ponen en el mercado. Nos indica que para 2025 el productor deberá o habrá o sea, recomendado hasta ahora, de incluir en sus envases que sean de PET al menos un 25% de PET reciclado y en los que no sean de PET al menos un 20% de plástico reciclado. Y para 2030 el 30% de los envases de plástico que sean, el 30% del plástico de los envases que sea reciclado. Otra medida voluntaria es que también define por envase un porcentaje de plástico reciclado para 2030, que lo tenéis ahí, no vamos a leerlo, pero bueno, sí, depende del tipo de envase, un porcentaje. Y esta medida va asociada a que en el 2025
se cumpla una medida obligatoria que viene de la ley de residuos, como os digo, tan relacionada con esto, que nos dice que las botellas de PET de hasta 3 litros que se pongan en el mercado, la media de ese número de botellas tiene que tener al menos un 25% de plástico reciclado en 2025 y al menos un 30% en 2030. O sea, como veis, hay medidas voluntarias y obligatorias y medidas voluntarias que soportan estas medidas obligatorias. O sea, que la medida relacionada con la cantidad de plástico reciclado va a ser la que apoye esta medida obligatoria, ¿vale? Hablando un poco de objetivos, ya una vez que hemos pasado los objetivos que nos ha marcado este Real Decreto, vamos a hablar de lo que nos atañe, qué obligaciones tenemos como destacables. Hay más obligaciones, pero sobre todo las más destacables son las que vamos a ver a continuación para que las tengáis siempre presentes. Pues tenemos que se define este Real Decreto la responsabilidad ampliada del productor, que como os digo, esta responsabilidad empieza en el productor de producto, que si yo me he hecho esa cuestión que hemos hecho al principio y soy productor de producto, me va a aplicar todo esto, y que las más relevantes son estas. Algunas las conoceréis y ya habéis procedido y os habéis registrado y como veréis todo esto ya habéis procedido en una parte. Otras, sin embargo, son de aplicación, como digo, en 2025 y estaréis todavía pensando cómo hacerlo o viendo cómo vais a acatar estas medidas. La primera de ellas que conoceréis seguramente es la inscripción. Sabéis que todos tenéis que haber ya, si sois productor de producto, os habéis hecho esa pregunta y sois productor de producto, tenéis que haberos inscrito en el registro de productor de producto. Tenéis que haber ido a la sede del MITECO y haber procedido a inscribiros. Hay, como os digo, este es el enlace a través del cual os inscribís. Es la sede virtual del MITECO, como digo, y hay un apartado relacionado con la inscripción. Tenéis que, una de dos, suscribiros vosotros o apoderar a alguien para que lo haga, pero tenéis que inscribiros. ¿Para qué me inscribo? ¿Para qué tipo de envase? Pues me inscribo para cualquier tipo de envase que yo genere en mi actividad, doméstico, comercial, industrial, de cualquier tipo de material. Cualquier envase tiene que estar referido en mi registro productor de productos. ¿Y qué obtengo cuando me inscribo? Cuando me inscribo obtengo un número de registro que durante toda la vida de ese envase y residuo de envase debe ir en las facturas y en la documentación de las transacciones comerciales que lleguen hasta el consumidor usuario final. O sea que todos los pasos que dé ese envase van a ir marcados por este número de registro productor de producto a lo largo de toda su vida útil, ¿vale? ¿Y quién se tiene que inscribir? Pues independientemente de lo que la venta sea convencional o que venda a través de mi canal online, como muchas cooperativas hacéis, tenéis página web a través para la venta de vuestros productos, tenéis que inscribiros. Tanto si tenéis sede en España como productor de producto, como si el producto viene de fuera de España y yo lo comercializo, también tengo que inscribirme. Y si viene de fuera de España y se ha inscrito ya el envasador, un representante autorizado en España, pues lo hará él. Y si no se ha inscrito, seré yo como primer distribuidor con sede en España el que me inscriba como productor de producto. Recuerdo casos especiales que puede ser algunos que ya hemos referido antes, como en el caso de la marca de distribución, que si se identifica el productor seré yo y si no serán ellos, o si me paso por encargo de un tercero, pero también hay en el caso de que yo pueda llegar a un acuerdo voluntario con un fabricante, importador o adquiriente intracomunitario para envases de servicio y que él lo haga en mi nombre, o para envases comerciales de primera comercialización de productos agrarios o envases industriales. Si yo acuerdo con el fabricante de mi envase que sea él, para estos casos, el que se dé de alta en este registro, yo no tendré que hacerlo. Pero si no lo acuerdo, seré yo el responsable de registrarme como productor de producto. ¿Y qué información se incluirá? No vamos a leer toda, pero evidentemente se habla de que tengo que registrar con mis datos, evidentemente, mi CNAE y luego la categoría de los envases según la tipología que veis allá a continuación. Y, aspecto muy importante, certificado de pertenencia a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, que ahora veremos lo que es y a qué se refiere. En este momento es obligatorio hacerlo, tener un certificado de pertenencia para envases domésticos, pero también tengo que tenerlo para envases comerciales e industriales a partir del 31 de diciembre de 2024, que luego ahora lo veremos, y una declaración de veracidad.
Aparte de la obligación de inscripción, de ya registrarme, tener un número de productor de producto, tengo otra obligación adicional muy importante, que es proveer de información sobre los envases que pongo en el mercado. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer anualmente una declaración anual de envases, una declaración de información cada año. ¿Cómo? Pues igualmente tengo que utilizar la sede electrónica del Miteco. Hay un apartado de esa sede que se refiere a las declaraciones anuales de envases. Ya teníais que haberlo ido haciendo para los años anteriores, que se establecieron en el Real Decreto una serie de fechas para envases de 2021, 22, 23 y demás, pero ya como ha entrado en regularización todas esas fechas, pues ya marca el plazo genérico que te dice que tengo que hacer anualmente, antes del 31 de marzo del año siguiente al que se refiera el periodo de reporte, tengo que declarar mis envases puestos en el mercado al Ministerio de Medio Ambiente. Y además, tengo que declarar también los envases puestos en el mercado al SCRAP, al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, al que esté adherido antes del 28 de febrero del año siguiente al que reporte, ¿no? Tengo que dar dos tipos de información, tanto al SCRAP como al Miteco, como os digo. ¿Qué pasa aquí? Pues que como no se llegó a consensuar que fuera un único reporte de información, lo que están haciendo los SCRAPs es que están facilitando este trámite. Tú provees la información en febrero al SCRAP y le dices, yo este año he producido este tipo de envases, he generado este tipo de envases, esta cantidad, etcétera, y el SCRAP te facilita que esa información que tú has reportado la ponga en el formato que pide el ministerio y te la facilite para que tú la subas o tú le puedes apoderar para que él la suba en tu nombre. O sea, que son dos informaciones diferentes, pero que de alguna forma nos están facilitando el que podamos reportarla de manera más sencilla. ¿Y qué información tengo que...? Perdona. Disculpa. Tranquila, Susana. No, es que estoy gritando mucho. Sea bebida o no bebida, el tipo de envase y tipología. Y tengo la opción, perdonad, de que si genero menos de 15 toneladas de envases, opte por declaración simplificada. ¿Vale? También hay en la sede del MITER una aplicación en la sede electrónica. Y esto se producirá cuando genere menos de 15 toneladas de envases para plataformas de comercio electrónico y cuando sea primer distribuidor de productos de fuera de España sin representante autorizado. Nada. Y vamos al punto importante. Como productor de producto, me tengo que adherir a un sistema de responsabilidad ampliada del productor. ¿Para qué tipo de envases? Para envases domésticos, que está vigente desde el 98, por eso muchos de vosotros deberíais haber estado ya adheridos, puesto que era obligatorio, y desde el 31 de diciembre de 2024 tendré que también estar adherido a un SCRAP o SIRAP, ahora veremos, un sistema de responsabilidad ampliada del productor para envases comerciales e industriales. Esta es la novedad que se produce en este momento. Puedo optar por un sistema individual, que es complejísimo, porque tengo que establecer un aval, tengo que tener una responsabilidad grande en la gestión de todos mis envases y residuos de envases en todo su ciclo de vida útil, por lo que casi nadie, yo creo que nadie va a optar por esta opción. Y también puedo hacerlo de manera colectiva, a través de los SCRAP o sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. ¿Y qué es lo que hacen estos SCRAPs? ¿Para qué los tengo que pagar? ¿Para qué me tengo que adherir a ellos? Pues ¿para qué? Para que ellos mismos, en mi nombre, financien y organicen total o parcialmente la recogida y tratamiento de los residuos de envases según su categoría. Eso va a ser un poco lo que me va a contribuir, sobre todo a mí, lo que va a facilitar el que esos envases, como decíamos, provoquen menor impacto en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida útil. Y para ello tengo que contribuir financieramente a esos SCRAP, según dicen esos artículos que os refiero ahí. ¿Para qué? Para que gestionen mis residuos, para que lo hagan recogida separada,
para que hagan el tratamiento adecuado, los reciclen, valoricen o lo que hay que hacer con ellos. ¿Para qué? Para que recojan y procesen mis datos y los comuniquen para regular y para monitorizar el cumplimiento de los objetivos que se han marcado a nivel estatal y de comunidades autónomas, para que constituyan en mi nombre garantías financieras para esa financiación de la gestión separada y recogida de envases, y sobre todo para que me ayuden a cumplir los objetivos de reciclado a nivel global y que también me asesoren cómo cumplir los objetivos de prevención y reutilización de manera individual, ¿vale? Además, esos scraps me van a ayudar a, cuando tenga o use envases reutilizables o cuando ponga en el mercado botellas de bebida de plástico de menos de 3 litros, pues me ayuden a establecer sistemas de depósito, devolución y retorno para asegurar que se recuperen estos envases a lo largo de toda su cadena de distribución. ¿Por qué pongo el tema de las botellas de bebida de plástico de hasta 3 litros de capacidad? En nuestro sector no aplica demasiado, o sea, no tenemos muchos casos, pero sí que tenemos algunos, porque esto ha sido un producto de que había un objetivo marcado en la ley de residuos de envases, perdón, la ley de residuos sólidos contaminados, referido a que si no se llegaba a un 60% de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso de 3 litros de capacidad, se iba a marcar como obligatorio el establecer un sistema de depósito, devolución y retorno. Y esto ha ocurrido. El MITER hace poco ha publicado un informe analizando estos objetivos y dice que se ha llegado únicamente al 40 y tantos % frente al 70% que era el objetivo inicial, por lo que ha marcado que en el plazo de 2 años para ese tipo de botellas hay que establecer un SDR. O sea que ya, si tenemos ese caso en nuestra actividad, tendremos que, según lo que nos vayan marcando, establecer este sistema, ¿vale? Y además, tenemos que, en estos sistemas, pues que contribuimos a ellos, tenemos que identificar las facturas que se emitan a los productores, perdón, la contribución que efectúa estos scraps. O sea que yo, a partir de ahora, a partir del 1 de enero de 2025, y como máximo antes del 31 de enero de 2025, en mis facturas tengo que decir qué cantidad económica aporto ese scrap para que haga la gestión en mi nombre de los residuos de mis envases, ¿vale? Entonces, se supone que esto ya era obligatorio para envases domésticos, de abril del 99, como os pongo ahí, y, como os digo, para envases comerciales e industriales, a partir del 1 de enero tenéis que ponerlo en las facturas. ¿Para qué? Porque esto va a ser la forma en la que van a controlar y van a hacer seguimiento de las obligaciones financieras que tengo yo para la gestión de esos envases, ¿vale? Y lo que dice el Real Decreto es que si yo no lo pongo en mi factura, salvo prueba de lo contrario, pueden considerar que yo no contribuyo a ningún scrap, que no estoy de ninguno y me pueden sancionar, ¿vale? ¿Y cómo indico esto en la factura? Pues tengo que hacerlo, dice el Real Decreto, tengo que hacerlo de manera claramente diferenciada del resto del concepto, o sea que tengo que poner una línea en la factura, independientemente del resto, que ponga contribución al scrap X, de manera diferenciada. No lo incluyo en el precio unitario, sino que directamente lo pongo diferenciado. Tendrá consideración de coste efectivo de producción, según la ley de la cadena, y luego lo que sí que no pone en este Real Decreto, no marca nada sobre la obligación expresa de trasladarlo al siguiente eslabón. Se produce la primera comercialización, pero no dice si tengo que trasladarlo al siguiente eslabón. Eso lo haré yo según acuerde con mi siguiente eslabón o según considere yo en mi actividad económica, pero no hay ningún tipo de referencia en este Real Decreto. Luego se puede poner, si yo lo repercuto al siguiente eslabón, tiene que ir antes de IVA y le aplico el IVA, y si no se lo repercuto, únicamente lo pongo de manera informativa, pues evidentemente pues no irá con el IVA. Y luego lo que dice el decreto es que se debe poner de manera agrupada, quiere decir, de todos los productos que compongan la factura, si pongo, yo qué sé, si yo vendo un lote de aceite acompañado de un lote de vino, pues pondré un poco de todos los productos que tienen la factura, pues pongo una línea de la contribución total. A no ser que el cliente me diga, mira, quiero que me pongas lo que contribuyes al scrap por cada producto de la factura. En ese caso sí que tendré que poner desglosado, si no, únicamente pondré una contribución por los productos de la factura, no lo que contribuyo global al scrap por toda mi actividad comercial, sino no, los productos que vengan en la factura. Si yo
estoy adherido a varios scraps, no tengo que desglosarlo por scraps. Si, por ejemplo, yo vendo unos palets de aceite y estoy adherido para el palé a un scrap y para las botellas de aceite a otro, no tengo que separarlo, sino que yo hago una estimación y digo, pues por palé de aceite contribuyo tanto y por palé de vino tanto, y todo lo sumo y lo pongo en la factura. O sea, que no tengo que separar material por material, o sea, ni scrap por scrap, ¿vale? Además, la obligación de me he inscrito, he declarado la información, me he adherido a un sistema colectivo de responsabilidad empleado productor o he optado por hacerlo individual. Pues además, tengo obligaciones de diseño. A partir de ahora, cuando yo esté concebiendo mis envases, mi fabricante, le tengo que decir, tienes que optar por el ecodiseño, tienes que diseñar mi envase con criterios medioambientales, de manera que se reduzca al máximo el peso y el volumen siempre que sea posible y se sustituyan materiales por materiales que sean menos tóxicos, menos nocivos, menos peligrosos, que se mejoren las características de reutilización y que se incremente la reciclabilidad de los mismos, ¿vale? ¿Para qué? Pues evidentemente para que se reduzca su impacto medioambiental, para que se generen menos residuos y se asegure que la valorización y eliminación no pongan en peligro ni la salud humana ni dañe al medio ambiente. Y por supuesto, aplicaremos estos requisitos siempre que las medidas que yo aplique no comprometan ni las funciones esenciales del envase, o sea, le soporten el líquido que lleva dentro, el material o lo que sea, y tengan los suficientes niveles de seguridad y higiene del envase, ¿vale? Si yo utilizo además plástico reciclado, deberé pedirle al fabricante de mi envase que me lo garantice, que es tal, que es plástico reciclado, mediante la certificación que le haya obtenido en función de esta 1 y que os pongo aquí como referencia. Y otra obligación que tenemos también como productor de producto es la elaboración de planes empresariales de prevención y ecodiseño, según dice el artículo 18, con carácter quinquenal. Esto lo haré referido a los envases que pongo en el mercado y siempre que se superen los umbrales por materiales que os he puesto aquí en el margen derecho. Si yo produzco más de 250 toneladas de vidrio, yo utilizo, tengo que hacer plan empresarial, o 50 de acero, 30 de aluminio, 20 de plástico, 20 de madera, 15 de cartón o materiales compuestos. Y si no supero esto, pues 300 en conjunto. Si genero o utilizo más de 300 toneladas de envases de varios materiales, tengo que hacer un plan empresarial de prevención y ecodiseño. Estos planes empresariales los puedo hacer de manera individual o de manera colectiva y es uno de los puntos a los que me puede ayudar mi scrap a cumplir este requisito. Me ayudará tanto a definir el plan como a monitorizar su cumplimiento y en ese caso, en el que un sistema colectivo me ayude a hacerlo, puedo también optar por un plan empresarial de prevención sectorial. Si ese scrap define un plan sectorial, me puedo adherir a él y seguir sus recomendaciones y medidas de cumplimiento. Además de estos requisitos, ¿cuál más tenemos que tener en cuenta como obligatorios? Como requisitos que están a punto de llegar. Pues uno es el marcado, como bien decía Antonio, hablamos de etiquetado, hablamos del marcado sobre los envases y a este respecto tenemos una serie de cuestiones de cumplimiento obligatorio, que son estas. A partir del 1 de enero de 2025 tendré que marcar sobre el propio envase o sobre la etiqueta de manera claramente visible y fácilmente legible, dice el Real Decreto, y de manera que sea persistente y duradero, incluso después de abierto el envase. O sea que tengo que tener en cuenta un nuevo marcado en mi envase, un nuevo etiquetado. ¿Sobre qué? Sobre fracción o contenedor al que tenga que ser depositado, en el caso de envases domésticos, en el caso de los envases que llegan al consumidor, el consumidor tiene que saber, a través de ese logotipo que yo le ponga, dónde tiene que ir ese envase. ¿Qué ocurre? De momento no hay logotipos armonizados para esto. Lo que está pasando es que los scraps, cuando hablo de scrap, hablo de, voy a decir nombres para que suene más, pues un ecoembes, un ecovidrio, etcétera.
que proveen a los clientes de logotipos para que los puedan colocar sobre sus envases. No está armonizado. Sí, en algunos países el logo Triman en Francia está funcionando ya hace tiempo, pero a nivel europeo no está armonizado, pero se prevé que en 2026, de acuerdo a este reglamento que decimos que se va a publicar, se armonice. Hasta ese momento utilizaremos los que nos marque nuestro scrap. Se pondrá sobre, como digo, sobre el envase, sobre la etiqueta. Cuando es un envase de varios materiales y se pueden separar fácilmente, se debe poner a qué contenedor va cada uno de ellos. Por ejemplo, caso de botella de vino. Tiene por una parte el vidrio de la botella, por otra parte la cápsula y el corcho. Pues pondría un logotipo para decir que la botella tiene que ir al contenedor de vidrio, contenedor verde, y por otra parte pondría un logotipo amarillo para decir que la cápsula y el corcho van al contenedor amarillo. Los corchos hemos consultado y nos dicen que es al contenedor amarillo, aunque sean un material orgánico. O sea que en ese caso pondré 2 logotipos sobre mi botella de vino, porque son varios materiales y son fácilmente separables. Cuando no se separen fácilmente, pondré el porcentaje mayoritario. Por ejemplo, una garrafa de aceite que tiene la etiqueta de papel, pero la garrafa es entera de plástico, pues pondré evidentemente el logotipo del contenedor amarillo porque va todo al plástico. Independientemente de la etiqueta sea de papel y debería ir al contenedor de papel, como es mayoritario y no se separa fácilmente, iría al contenedor de los envases, ¿vale? Y si es reutilizable, pues tendré que poner obligatoriamente mi símbolo de SDDR, Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, y si es compostable, deberé poner que es compostable. Deberé poner que es compostable porque mi fabricante me ha dicho que es compostable conforme a este certificado y deberé indicar que no se puede abandonar en el entorno, porque por muy compostable que sea, no se puede abandonar porque no sabemos en qué cantidad se compostará, se degradará en el entorno, por lo que aunque sea de esa categoría no puedo abandonarlo en el entorno. Y como marcado voluntario, si quiero, podré poner del material de que está compuesto mi envase, podré poner el símbolo de que pertenezco a un scrap, que sabéis que antes se ponía el circulito verde con la flechita, que sonará, ahora ya ha dejado de ser obligatorio y pues será voluntario. Y si utilizo material reciclado, pues tendré que poner que este material reciclado porque mi fabricante me ha dicho y me ha certificado que ha sido en base a esta norma y cada 5 años revisaré que es así, ¿vale? Y está prohibido cualquier apreciación relativa a que ese envase sea respetuoso con el medio ambiente, otro que puede inducir a cualquier abandono en el entorno, ¿vale? Aspectos de duda que han surgido en los últimos tiempos. ¿Qué pasa? Pues que me tengo que adherir a un scrap el 1 de enero de 2025 para comerciales industriales. Estos scraps tienen que estar autorizados por la administración. Cada scrap que pide autorización tiene que pedirla en su comunidad autónoma de su sede social, pero es aplicable, extensible a todo el territorio nacional. Pero a día de hoy estas autorizaciones no han sido tan ágiles como se pensaba. ¿Qué ha hecho el MITER? Pues ha publicado una nota interpretativa, una nota informativa diciendo que para esos casos en los que los scraps aún no están autorizados, está concediendo autorizaciones provisionales para que empiecen a operar, para que algunos que todavía no están autorizados operen y tengan un plazo de 6 meses para que se termine el plazo, pero sí pueden operar. Otra circunstancia que pasa, hay scraps que solo están autorizados o solo han pedido autorización para gestión y tratamiento de envases domésticos, pero pueden actuar como ventanilla única y haber llegado a acuerdo con otros scraps para gestionar también envases comerciales e industriales y que a través de un único scrap yo pueda tener todos mis envases regulado, por así decirlo, y reportar información sobre un scrap, trabajar solo con un scrap porque él ha acordado con otros y él hace de ventanilla única, ¿vale? O sea que eso se está produciendo en muchos casos. Hay muchos scraps que están ampliando su ámbito de actuación. Por ejemplo, en el caso de Coembes, además de domésticos, gestiona también comerciales. En el caso de Sifito, que actuaba solamente para actividades agrarias, también actúa para actividades ganaderas a partir de ahora. Y luego llegan a acuerdos entre ellos, ¿vale?
Otro aspecto, además de que yo trabaje con un scrap y le pague una cuota porque me gestione mis envases, el scrap para los envases domésticos llegará a un acuerdo con los ayuntamientos para que esa gestión se produzca adecuadamente, pero para envases comerciales e industriales puede ser que él se encargue de la gestión y articular la gestión de todo eso que yo produzco, o que haga acuerdos con poseedores finales que han llamado en este Real Decreto, que soy yo el poseedor final porque genero ese envase, y el scrap me pague a mí porque yo gestiono adecuadamente sus envases. O sea, que son circunstancias que han ido cambiando y que van surgiendo dudas. Estoy comentando un poco cosas que me han ido preguntando. Otra cosa, al respecto del marcado, como sabéis, queda poquísimo tiempo para que sea de aplicación. Se está negociando, os tengo que decir que se está negociando con el Ministerio de Medio Ambiente este aspecto. Se supone que en los próximos días va a publicar una nota interpretativa diciendo, esperemos, que va a conceder un plazo para utilizar los stocks de estos envases hasta un determinado tiempo y que podamos vender los envases que tenemos sin marcar todavía. Y también en el caso del vino, que como sabéis tiene la posibilidad de utilizar un código QR para la información nutricional, pues lo que se está solicitando es que también se pueda introducir en ese código QR el marcado del contenedor al que tiene que ir destinado esa botella de vino. También hay negociación a ver si es posible que nos permitan hacerlo así y que el vino, que es un producto con una amplia trayectoria en el mercado exterior, pueda tener ese logotipo en el QR y que cuando cambie de un país a otro, pues automáticamente ese logotipo venga referido al país de destino. O sea, que todo esto está negociándose. Lo que es vigente a día de hoy es lo que tenemos sobre la presentación que he hecho yo hoy. Eso es lo que a día de hoy es lo oficial. Lo extraoficial está por venir y ya os iremos informando si se produce finalmente, como os digo, estas interpretaciones de la normativa y me facilitan este cumplimiento. Y ya para terminar, aparte de estas obligaciones, pues esto es un poco recopilatorio de lo que dice el Real Decreto en cuanto a obligaciones generales individuales para los productores, pues ya muchas las hemos repetido a lo largo de la presentación, pues los planes empresariales que hemos hablado de ellos, evidentemente, y es que es de cajón que tenemos que poner en el mercado en bases acordes con este Real Decreto, con todo lo que nos ha pedido y que hemos ido repasando. Como os digo, tenemos que tener un contacto estrecho a partir de ahora con los fabricantes de los envases para que nos provean toda la información que necesitemos de si es reciclable, si es compostable, si es el plástico que yo quiero que sea. O sea, que todos los fabricantes tienen que reportar esa información obligatoriamente y cuando esté avalado por una norma en la que esté certificado, nos lo tienen que facilitar todo eso para que nosotros tengamos evidencia de que así es. Tenemos que seguir las medidas que se nos vayan marcando para el cumplimiento de objetivos de prevención y reutilización. Tenemos que velar que si yo me adhiero a un scrap, ese scrap cumple con los requisitos en nuestro nombre. O sea, no solamente lo individual que tengo que hacer por mi cuenta, que tengo la responsabilidad por ser yo productor del producto, sino que ese scrap al que estoy adherido, que también cumpla estos requisitos. Y que, sobre todo, proporcionarle la información que se me solicite cada año para que ellos, como os digo, reporten a la administración y se pueda velar porque esos objetivos que se han marcado, tanto a nivel individual, estatal o autonómico, se vayan cumpliendo y no nos impongan medidas adicionales. Y luego para envases comerciales e industriales y domésticos, para aquellos que comercialicen y distribuyan productos envasados, pues evidentemente, como ya hemos dicho hasta ahora, pues que tienen que tener el número de identificación del registro de producto en todas sus transacciones comerciales, participar en SDR cuando sea el caso, colaborar en la recogida separada, en este caso recogida separada, si encima además tenemos un acuerdo con poseedor final con el scrap, mucho más, porque nos van a pagar por hacer esa recogida separada y proporcionar información. Y luego aquí os he puesto como referencia los objetivos que nos van a ayudar a cumplir los sistemas colectivos o individuales responsables del producto, tanto a nivel reciclado como a nivel de recogida separada. Y nada más. Esto es todo lo que os he contado de manera muy rápida, pero bueno, que cualquier cosa que os surja ahora, pues la podemos contestar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Creo que no te la he dado al principio. La verdad es que
una exposición muy detallada de los objetivos y de los requisitos que tienen las cooperativas como productores de productos, que es bajo la denominación que ahora aparece en el Real Decreto 1055 sobre las empresas. Anteriormente, las cooperativas, la industria alimentaria era un mero transmisor de esos envases, y a partir de la publicación de este Real Decreto se convierte en una fuente de monitorización para el Ministerio de Transición Ecológica, en la que, bueno, pues ahí tiene dudas sobre el cumplimiento de esos objetivos realmente de reciclaje, y los va a poner de manifiesto no solo con los datos que le dan los fabricantes de envases, sino con los que se están realmente poniendo en el mercado, comparando con los que realmente se están reciclando, que ellos sí controlan. Con lo cual, bueno, pues esta normativa va a tener un feedback, es decir, esto va a ir analizándose por parte de la administración, y se van a ir tomando medidas más o menos exigentes en función del cumplimiento, con lo cual son datos los que ha facilitado Susana sobre la situación actual, pero si no se cumplen estos indicadores, muy posiblemente la situación empeore. Bueno, pues como os decía, pues ahora pasará a resolver, gracias Susana, a resolver las dudas. De momento tengo dos dudas, una de Ángeles Gil, que es, bueno, preguntaba en primer lugar si para las cooperativas, que era lo que se consideraría envase industrial, luego, luego lo ha especificado y se refiere a una cooperativa hortofrutícola que utiliza cajones de madera y de plástico para la relación con los socios de entrada y salida de fruta en esos cajones, y eso se considera un envase industrial y si está sometido al Real Decreto. Pues evidentemente sí, es un envase industrial porque está dentro de tu actividad económica, aunque sea entre los socios, pero es tu actividad. Entonces es envase industrial y así tienes que declarar en la declaración anual de envases y registrarte para ello. O sea que es industrial. Si esas cajas, como decía, puede ser industrial cuando son de tu actividad, y si esas cajas se utilizan para luego comercializar, serían comercial, pero como son para tus socios y en tu actividad, es industrial, evidentemente. También preguntaba Ángeles que si ya tiene contratado un gestor autorizado que le gestiona envases industriales, si se diera un scrap, pues tendría que darse de baja de ese gestor autorizado para no pagar doblemente por la gestión de esos envases, ¿no? Esos residuos de envases, ¿no? Pues en este caso, como existe la opción de acuerdos con poseedores finales, esto tiene que ver con el scrap, porque como os decía, puede ser que el scrap se encargue de la gestión o que tú ya tengas esa gestión la tengas articulada, como es en tu caso que tienes un gestor, y acuerdes con el scrap que esa parte la va a pagar él porque tú ya lo haces. O sea que tenéis que hablar con tu scrap, con el que te des de alta. Y dice, mira, yo tengo hasta ahora yo lo he hecho así. Tenía un gestor autorizado para recoger mis cajas de cartón, por ejemplo, y le pagaba X. Entonces, él te va a abonar esa gestión. O sea, que tienes que... Es una negociación de acuerdo con poseedor final, que eres tú, ¿vale? Bueno, tenemos otra pregunta de Mari Carmen Rodríguez. Si tenemos envases en esto aún para envasar, ¿ya no valen? A partir del 1 de enero deben ir ya con el marcado nuevo. Como he dicho, estamos en proceso de negociación con el Ministerio, el que se puedan agotar esos stocks en un plazo determinado. Está a punto de publicarse. Nos han dicho que a partir del 17 es posible que se publique. Hay que esperar. Como siempre vamos con tarde, pero tenemos esperanzas en que así sea y que nos den un margen para esos envases que tenemos en stocks, utilizarlos sin marcar, ¿vale? Pero hasta que no es oficial no podemos asegurarlo, pero vamos, casi que os digo que sí, pero no, ya os digo que en cuanto lo sepa os informaré. Muy bien, os lo trasladaremos. Aquellos que envasamos, pregunta de Daniel Arias, aquellos que envasamos a terceros con su marca, ¿de quién es la responsabilidad de declaración ante el registro de productores? Pues de ellos, De los... del dueño de la marca, del dueño de la marca, Vale, ¿vale? Siempre. O sea, si tú, por ejemplo, cuando manejas esos productos en tu actividad comercial, yo qué sé, tú imagínate que tú, los productos, lo que tú utilices en tu actividad comercial de tu fabricación habitual es tuyo, pero si tú envasas con marca de un tercero y sale con su marca, es responsabilidad suya, porque sale con su marca, ¿vale? Aunque tú envases, si sale con su marca, es su responsabilidad del tercero.
Pregunta a Loli Perales, y con el tema de etiquetas, si tenemos etiquetas en stock, ¿cómo podemos cumplir la normativa para que el consumidor sepa dónde tiene que reciclar el envase? Pues Pues lo entiendo que mismo, va como en la os línea con digo, la misma sí, con pregunta. los envases. Si tenemos en stock, pues si nos permiten, ojalá, tener un plazo para acabar stock, pues podemos utilizarla hasta que se acaben. Y si no, pues tendremos que reformular esas etiquetas y no utilizarla. Pero bueno, esperemos que sí. Nos pregunta Francisco Manuel Garrido que ponga ejemplos de scrap que estén autorizados y que sean amplios, entiendo, porque para que cumplan el máximo posible de Pues residuos mira, que se generan en la cooperativa. ahora mismo yo os envié un correo con algunos scraps que me dieron información, pero bueno, esas informaciones ya no sé si la mandé después de verano o cuando la mandé, entonces ya puede haber cambiado. Lo suyo es que en un plazo no demasiado largo el MITER tenga una lista en su página web como tiene ahora. Ahora mismo lo único que tiene, que os iba a mandar un correo, es que se publicó, como os he dicho, una nota diciendo que lo van a utilizar provisionalmente y tiene algunos scraps listados, pero no tiene a todos. Tiene únicamente el primero que se autorizó, que es Procircular, que está autorizado para envases comerciales, industriales y domésticos, y los que había, y luego en Valora, que también está para comerciales e industriales, me parece que es, y luego algunos que ya estaban, pero no está actualizado. O sea, yo creo que en enero se dedicarán a... Y luego algunos provisionales. Os voy a mandar aquí justo, ahora mismo lo tengo aquí, voy a pinchar el enlace de donde está publicado para que podáis consultarlo, pero como os digo, no es una lista exhaustiva. O sea que... Yo sobre todo mm, para los habituales, para los domésticos, que casi todas las vamos, eso no han cambiado. E incluso para el de fitosanitario, pues sigue siendo SIFITO, se autorizó otra más, ¿no? Que ya lo estaba de hecho antes de que saliera esta normativa. Aevae, sí, AEVAE, y sí, luego en el ámbito Ecoembe también está autorizado. En fin, los clásicos de gestión de claro. residuos domésticos continúan. Otra cosa es para los industriales que lógicamente no estaban antes sometidos a ningún scrap y ahora sí tienen que hacerlo. Y Claro, de os he hecho, puesto, mira, perdón, sí. casi todos están intentando abarcar todo el máximo de tipo de residuos para aprovechar economías de escala y tener precios más competitivos, porque al final es una cuestión económica y pues habrá que decidir cada uno en base a las indicaciones del fabricante y del tipo de producto que tenga, pues cuál es el scrap que más le interese. Sí, y como os digo, como os he dicho antes, a pesar de que un scrap solo está autorizado para domésticos, por ejemplo, como va a tener también el formato este que hablan de ventanilla única, que va a hacer acuerdos con otros para que a través de uno solo se gestionen todo tipo de envases, pues también va a ser eso posible. O sea que si ya teníais mira, ahí tenéis los que aparecen ahora mismo Sí, como no, o autorizados o en proceso. mm, Os he mandado el enlace también yo de dónde está todo esto, que está en la página del Ministerio de Transición Ecológica, tanto la nota que os he dicho de autorización provisional como vienen aquí para cada tipo de envases los autorizados. Lo que pasa que, como os digo, no está actualizado, porque aquí Ecoembes únicamente aparece como para domésticos y también se está autorizando o ha pedido autorización para comerciales y demás. Sifito aparece solo para agrarios, también hace para ganaderos. AEVA es el adicional. Sí, el único que aparece para todo es Procircular, que es domésticos, comerciales e industriales, y en Valora comerciales e industriales. Y luego hay algunos que están en proceso, que también pone previsionalmente con actor circular, agencia y demás. O sea que bueno, aquí hay una lista no exhaustiva y está la nota que también en esa misma nota te da nombres de scraps y en qué fase están. Estaban, vamos, que esta nota es de final de octubre, pero bueno, que como os digo, esperemos que esto también lo tengan actualizado y podamos ir aquí. Lo más sencillo, ¿cuál es? Como seguramente que ya estabais dados de alta como para envases domésticos, es que habléis con vuestro scrap de envases domésticos y que os oriente. También es verdad que los scraps tienen que tener obligatoriamente publicadas sus tarifas en su web. O sea que muchos ya las tienen en su web y podéis ahí comparar y negociar con ellos. ¿Vale? O sea que todo esto hay que ir viéndolo progresivamente porque no se va a solucionar tan fácilmente, puesto que también hasta ellos mismos están perdidos. Porque, por ejemplo, en el caso de la factura, que tiene que ser obligatorio consignar lo que les aportamos a partir del 1 de enero de 2025, van a tener poca referencia de envases comerciales industriales, porque si yo me adhiero ese mismo día y tengo que poner en la factura lo que les aporto, van a tener que hacer una estimación de lo que va a ser la contribución mía de envases comerciales industriales. O sea que
están tan juntas las fechas y tan poco concreto todos los requisitos que esto va a ser un proceso progresivo de tiempo. O sea, que tenemos que tener un poco de paciencia todos y ver cómo lo vamos pudiendo cumplir. En ese sentido, Rocío Santana nos pregunta eso, si podías dar más información sobre el tema de la información que tiene que aparecer en la factura. Pues en la factura tampoco hay nada establecido. Se esperaba que el Ministerio publicase una instrucción de cómo hacerlo y el Ministerio no ha publicado nada. Lo único que ha dicho es lo que os he comentado yo, o sea, decir, lo pongo antes o después de IVA, si lo repercuto o no lo repercuto. Y lo que os digo, no sabemos mucho más. Sabemos igual que tiene que ser de manera conjunta el producto de la factura y tiene que ser así, o sea, y no con precio unitario, sino que tendré que poner lo que contribuyo, lo que he puesto un poco en la presentación. No hay muchas más pautas. Lo más fácil a lo mejor es que habléis con vuestro asesor financiero y que las asesorías tengan más referencia para si se han dado pautas a ello, pero en principio no se ha publicado ninguna instrucción como así se esperaba del ministerio. Así Bueno, que... os mantendremos informados de Y todas sobre estas todo novedades. los scraps también están dando indicaciones ellos mismos de cómo consideran que tienen que hacerlo. O sea, que como ellos son los que a los que vais a contribuir, ellos os pueden informar y asesorar acerca de cómo ponerlo en la factura. Es lo más sencillo. Nos pregunta Mari Carmen Durán, en los productos que vendemos en la cooperativa, que son de otros proveedores, ¿debemos pedirle a nuestro proveedor que esté inscrito como productor de productos? Si no está, pues sí, porque tú tienes que poner en tu factura hasta el final el número de registro de productor de producto. O sea que si no tienes ese registro, a ti tienen que, en tu factura que te pasen ellos de tu producto, de esa factura tienes que asegurarte que viene el número de registro. Para si te hacen a ti una inspección y dices, mira, yo vendo productos envasados, que no los envaso yo, los envasa Menganito, pero vienen con este número de registro. O sea, que tengo que asegurarme que se cumple la responsabilidad a lo largo de la cadena. Es decir, Y que si- podría haber un incumplimiento de la normativa o sea, yo por entiendo que, vender, por poner a la venta productos que no vienen con esa claro, o sea, yo información. entiendo que tiene que ser siempre trazable quién se ha registrado. O sea, realmente el incumplimiento es suyo, pero bueno, a ti te van a hacer una inspección y decirte, a ver, esto lo tienes, a lo mejor no te sancionan, pero te amonestan por eso, porque dicen, a ver, no has cumplido porque estás vendiendo productos que no están de acuerdo con la ley. ¿Vale? O sea, tenéis que tener en cuenta que se cumpla la legislación a lo largo de la cadena. Ujú. Pues tiene que ir a Sí. lo largo de toda la vida útil del producto, ¿eh? O sea que, igual que la factura solo se hace en la primera transacción, cuando vendo mi producto, en el caso del productor de producto, en el registro, el número de registro, tiene que ir a lo largo de toda la vida útil. ¿Vale? Tiene que arrastrarse ese número de registro, ¿vale? Vale. José Manuel Pichardo da una vuelta de tuerca a la respuesta y a la pregunta que se hizo antes sobre la responsabilidad en el caso de envase a tercero. Sí, además de aparecer la marca del tercero, sí aparecen los datos del envasador, es decir, aparecen los datos de la cooperativa. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿La cooperativa o el dueño de la marca que se está poniendo en el Pues yo mercado? entiendo que es el dueño de la marca. El dueño de la marca porque es el último responsable. Vale, pues queda claro. Se repite la duda sobre los scraps, se repite la duda sobre qué poner en la factura de venta de envasado de aceite. Lo que está claro es que tiene que aparecer el número de registro de producto Eso y está claro, sí. eso seguro, y el resto Mm. pues lo iremos averiguando sobre la Sí, pero sobre marcha. todo con el scrap, con el que os adhiráis, como tenéis que adheriros sí o sí, lo más fácil es que habléis con ellos y a ver cómo consigno lo que yo te aporto. Y él te va a ilustrar, te va a decir, bueno, si lo quieres repercutir lo pones con IVA, si no lo quieres repercutir lo pongo solamente a nivel informativo en el pie de la factura, por ejemplo. Si quiero lo pongo unitariamente o lo pongo agrupado, obligatoriamente agrupado, y si el cliente me lo pide lo pongo por producto, o sea, depende un poco de cómo os marque él. Perfecto. Bueno, hay varias peticiones de colgar la presentación Sí, 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 no y hay la problema. jornada, así que te pedimos permiso y está Nada, sí, grabado. no hay problema. La colgaremos en YouTube y además, pues cuando nos pase Susana la presentación, también la juntaremos a esa publicación en nuestra página web, ¿vale? Y entiendo, supongo que informáticamente pues mandaremos un correíto haciendo referencia al enlace para que podáis volver a visualizar la presentación y descargaros el PowerPoint, vamos, el PDF, imagino que así como lo colgaremos.
Y por último, aparece una pregunta de Narcisa que es ¿qué información debe aparecer en el envase o etiqueta del producto? Pues ya Bueno, hemos dicho el marcado obligatorio que hemos dicho. Por una parte, la más importante, fracción o contenedor al que debe ir el envase doméstico, que como os hemos dicho, a partir de 1 de enero de 2025 es obligatorio que aparezca. Con las condiciones que hemos dicho, fácilmente separable los materiales, pues de cada material se pondrá el logotipo. Si no es fácilmente separable, se pone el material mayoritario. Si también es obligatorio, si es material reciclado, he dicho, ya se me ha olvidado, ¿eh? Obligatorio, si es material. eh, Esto quiero decir, perdón. Si es compostable, perdón, he dicho reciclable. Si es compostable, debo poner que está certificado como tal también. Y si pertenece a un sistema de depósito, devolución y retorno, también lo tengo que poner. Pero vamos, lo más importante es el marcado del contenedor al que debe ir destinado el envase una vez usado. ¿Vale? Y como os digo, estamos pendientes de que esto pues se regule un poco más con un ámbito de aplicación un poquito más largo en el tiempo. No sí, para aplicación más larga en el tiempo. Se aplace un poco su aplicación para aquellos envases que tengamos en stocks, pero que ya os informaremos. efectivamente es importante eso, pero casi más importante es que los que diseñemos para el futuro nos sirvan. Claro, claro, Es decir, claro. que estén claras las instrucciones y vamos, y seguro que tú lo vas a trasladar, pero te lo pedimos expresamente que no solo para el pasado, que bueno, podemos asumir que hay que hacer un cambio más o menos brusco, pero sobre todo que nos quede claro qué tiene que aparecer en nuestro etiquetado, los productos que ponemos en el mercado, para que no tengamos que hacer marra y devolver envases sin utilizar. Sí, pues esto sobre todo, también otra cosa que tenéis que hablar con vuestro scrap, pues, puesto que, como os he dicho, muchos scraps están proporcionando los logotipos que ellos ponen, que ellos recomiendan poner en el envase. De hecho, me habían comentado, no me gusta decir no, pero es que hemos dicho no porque es inevitable, que Coembes ha facilitado logotipos no solo para clientes, sino para que quien quiera lo utilice como referencia. O sea que con el scrap también podéis hablar de este tema, decir, a ver, voy a hacer mis etiquetas. Sé que a partir de enero tengo que utilizar mis logotipos para indicar el contenedor al que van. ¿Qué logotipos me facilitas? O si no te gustan esos, pues los de Coembes o pones otros que consideres. Pero bueno, también te puedes asesorar en eso. Y te digo, mira, yo los que recomiendo al cliente son estos y te lo facilita y tú los colocas en tus etiquetas. Como digo, no están armonizados. Se espera que se armonicen en 2026 por el Reglamento Europeo. De todo modo, ya veremos las fechas en cuanto sea oficial esta publicación. O sea que va a ser un periodo transitorio este en el que utilizaremos logotipos que nos marque el scrap o que definamos nosotros o que utilicemos otros que nos gusten, pero siempre tiene que ser, evidentemente, con los colores de los contenedores que utilizamos en España, que en otros países son de otra forma, pero en España son los que son y conocéis, pero no están armonizados. O sea que no fabriquéis demasiados envases porque dentro de de un par de años, ya se espera que se armonicen y tengamos así la suerte de tener todos el mismo. Así que ese va a Pues ser el Susana, caso. buen consejo. Si se puede, vamos, si eso no tiene mucha repercusión económica. Luego, dice Narcisa, vuelve a insistir en el tema del etiquetado. Sí, el número de productos No, de no, 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 producto no, tiene que no. aparecer No, 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 en no, la no, no, etiqueta. no. En las transacciones, en los documentos comerciales, no en las etiquetas, solamente en los albaranes, facturas y demás, que se pasen a lo largo de los operadores, tienen que ir, pero en los demás no. Y luego, como os digo, en el caso del vino para el marcado, vuelvo al marcado otra vez, estamos a la espera de que nos permitan que vaya el código QR en lugar de la etiqueta, a pesar de que la obligación es que sea claramente visible, legible y que vaya sobre la etiqueta o sobre el producto. Esperemos que en el vino nos permitan meterlo en el QR y no en la etiqueta. O sea que es otro caso un poco transitorio que todavía no sabemos cómo se va a producir. Para que no fabriques etiquetas de botellas de vino antes de que se publique la nota, a ver si puede ser que sea antes de que finalice el año. Bueno, pues Susana, muchas gracias. Le has dado respuesta, no sé si a todas las dudas que tienen, pero sí a las que han escrito. Y vete reservando fecha en enero porque seguramente tendremos que, cuando se publique ese reglamento, pues, y alguna instrucción, en fin, vuelvan de vacaciones los funcionarios del MITER, pues vengan con ganas de especificar un poquito más y podamos cumplir la normativa convenientemente.
¿Vale? Muchas gracias a todos por asistir, especialmente a ti, Susana, por ayudarnos a entender esto un poquito mejor. 1 hora y cuarto muy bien aprovechada. Muchas gracias y perdonad por la tos porque me he puesto a gritar aquí sola y al final se me ha ido la voz. Así que Sí, nada. estábamos sufriendo por ti. No, pero porque me he dado cuenta que gritaba tanto que al final pues, la voz se va. Así que nada. Pues eso, que pues muchas gracias a todos y cualquier cosa que necesitéis, pues eso, atentos al reglamento y atentos al Real Decreto y sobre todo atentos a lo que marcan vuestros scraps, que también los scraps van a ayudar mucho también a hacer el plan de prevención y demás. O sea que sobre todo pues seguid, aprovechad esa adhesión que vais a tener para que ya que pagáis, pues por lo menos os ayuden a cumplir todo esto. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Nos A vemos en un vosotros. mesecito. Adiós, felices fiestas. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós.